Hola Aries, bienvenidísimo a Lelí Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti en tu especial amor. Vamos a ver tu mensaje angelical, cómo está la energía, mensaje para solteros y para personitas especiales. Si quieres saber de economía, puedes ir a las lecturas de otros días, ¿ok? Bueno, te recordamos que te queremos mucho y te invitamos a suscribirte abajo a la derecha o a seguirnos. Hoy el arcángel Jofiel te dice: mantén tu optimismo. Vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Mira que es un mensaje bien importante para ti. Te estás diciendo que por allí por donde vas, por allí sí es el caminito. Así que queremos de verdad que lo internalices, que lo decretes, que lo asumas como tuyo, como propio, y que escribas en los comentarios lo siguiente: mantengo mi optimismo. Porque cuando tú escribes estas cosas, cuando tú haces estas declaraciones, comienzan a suceder varias cosas importantes, entre ellas que tu vibración se eleve, y con esto atraemos mejores situaciones, personas, cosas a tu vida, oportunidades, ¿ok? Bueno, entonces eso en cuanto a esta parte. ¿Listo? Recuerda decretarlo y escribirlo para ti. Mantengo mi optimismo. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si algo pues no resuena o no es para ti, suéltalo. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y en mi descripción está mi contacto. Bueno, comenzamos con esta parte. Es dedicada a los que están solteros, que no salen con nadie, no tienen ningún tipo de persona especial, no piensan en su ex. Y el maestro Melquisedec les dice: aprendizaje superior. Has aprendido de la experiencia. Ahora requieres un estudio más interno para seguir progresando. Bueno, y tú me dirás, pero Aleli, ¿un estudio de qué? Entonces yo te digo, un estudio de conocerte más a ti mismo. Mira que te están invitando a que antes de iniciar una relación con otra persona, te tomes el tiempo de conocerte y de trabajar un poco más en ti. Te tomes el tiempo de estar contigo, de disfrutar la soledad, de conocerte, de ver qué experiencias has sacado de todo esto, qué lecciones, ¿sí? Para que no vuelvas a cometer los mismos errores de antes. Vamos a ver qué nos dice el el tarot de las brujitas hoy. Recuerda que cuando nos ves y te suscribes, apoyas nuestro refugio animal. Tenemos 23 gatitos y 4 perritos que te dan las gracias en este momento. Bueno, entonces es bien importante para ellos que nos veas. Ok. Lo que la carta del Caballero de Varas quiere decirme es que algunos de ustedes están próximos a realizar una especie de viaje, de tener vacaciones o de conocer a alguien que se encuentra como en otro lugar, ¿sí? O en una especie de viaje van a conocer a alguien. Me gusta porque siento que estás en una tónica, y esa persona también, de querer hacer las cosas bien. Y esto es porque primero te has tomado el tiempo de trabajar mucho en ti, de hacer las cosas de una forma pues buena, de una forma inteligente. Veo que es una persona a quien las cosas como profesionales le gustan mucho, una persona como muy culta, muy académica, muy intelectual, y que eso te va a atraer mucho, ¿sí? Que va a ser como muy relacionada o van a tener muchos tópicos en común que les va a permitir como tener la capacidad de entenderse, de hablar, que la comunicación siempre vaya como fluyendo, ¿sí? Es una persona que va a estar súper determinada a conquistarte. Yo siento que podría ser una persona de signo de agua, ¿sí? Y pues que digamos que de una u otra manera es como la respuesta a muchas de las oraciones. Tenemos unas de varas,
Como siempre, los as son los inicios, los comienzos. Y esto me habla acerca de que esta persona es una fortuna en tu vida y con alguien con quien podrías tener un hijo, construir familia. También es una persona que va a mostrar un sincero y genuino interés. No es como que tú vayas a estar ahí todo el tiempo presionando y viendo cómo te presta atención. No, no, para nada. Es alguien con quien las cosas van a ir fluyendo de una buena manera. ¿Qué cosas podrían estar en contra como de esta persona que digamos que llega a tu vida? La intromisión de pronto de un ex o de una ex, ¿sí? Que podría estar como queriendo regresar o retornar con esa persona especial. Pero sí te veo construyendo algo en serio, veo que ambos también tienen una conexión espiritual bastante importante, porque me aparece la carta del hierofante. Entonces esto es como clave en esta situación. Veamos qué nos quiere decir el oráculo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Mira, te dice, aléjate, o sea, si es de pronto como tu ex, el que quiere regresar cuando tú conoces a esa persona, no le vayas a creer, cualquier cosa que te digas mentira y solo nada lejos de esa situación, ¿ok? O sea, a kilómetros. Veamos qué mensaje hay para los que ya tienen a alguien especial. Sí, siento definitivamente que tu ex o el ex o la ex de esa persona estarían regresando en ese momento. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha, darnos un like y un comentario, quedarte hasta el final. Gracias de parte de nuestros nenes. Bueno, para ti que tienes a alguien especial en el corazón, estén juntos, separados o en contacto cero, sea tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante o tu ex, la carta de la maestra Isis, maestra de la manifestación mágica, te dice lo siguiente: tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado. Mira que es un mensaje bien importante porque te están diciendo en este momento que cada cosa que sueñes en esta parte sentimental con esa persona se hará realidad. Que tus pensamientos hacia esta relación se van a hacer realidad. Así que ten mucho cuidado con lo que estás pensando, con lo que atraes, porque tus pensamientos están siendo bien magnéticos durante estos días. Me gusta, ¿no? Porque me dices, tienes la capacidad de manifestar la relación que deseas con esta persona. ¿Cómo? Con psicomagia. Y allá te sale la suma sacerdotisa. Wow. Bueno, lo que esta carta de este rey de varas nos quiere representar en este mismo momento, bueno, es que hay alguien que ha tenido como una actitud excesiva o exagerada, como de prevención o cautela aquí en esta relación. Hay una persona que vive súper prevenida, no sé si eres tú, no sé si es tu persona especial, pero esto es lo que básicamente no ha permitido que la relación fluya pues como debería fluir, porque pues yo no siento que sean, o sea, que sean como malas personas el uno o el otro, pero sí siento a alguien como muy prevenido, probablemente tenga que ver con experiencias pues de su pasado. Mira que te dice que esto lo asumas como con mucha madurez, que gobiernes los miedos, los temores, las inseguridades, si quieres conseguir un fin con esta persona, que es un salto de fe y tengas confianza. Si de pronto, digamos, es como tu persona especial la que es como tan temerosa, tan insegura y va como tan prevenida y no se suelta y no se abre a ti, trata este tema con mucha sabiduría. Primero modifícalo con psicomagia, con ley de transmisión del pensamiento, con ley de asunción,
y luego poco a poco ve como mostrando actitudes que le den a entender a él o a ella que tú eres alguien confiable, ¿ok? Esta carta de este 4 de bastos al final me dice básicamente que es eso, ¿no? Lo que tenemos que trabajar, la inseguridad, lo que está generando que esta relación tenga una felicidad incompleta. Veamos qué más nos quiere decir el oráculo, qué nos quiere aconsejar. Si tú eres el inseguro, quiero dejarte muy claro que aquí no hay ningún amante, ningún amante, no hay. No hay infidelidades, no veo cartas de triángulos amorosos. Así que pues nada, si eres tú, pues cálmate. Nada lejos de esa situación de inseguridad, de celos inmotivados. Veamos de qué signo podría ser la persona a la cual nos estamos refiriendo en este momento. Me dice puede ser Escorpio, o un Leo, o un Virgo, o Géminis, o Aries. Y veamos qué letras podría tener. Y antes te invito a que te suscribas ahí abajo a la derecha. Mira, esta persona puede tener una M, una D, una X, una U o una A. ¿Ok? Esta letra puede estar al inicio, al final, en cualquier parte del nombre o el apellido. Quédate en la limpieza de energía que está al final de la pantalla, la necesitas. Y luego complementa tu lectura con tu ascendente y si no le conoces, escucha Escorpio. Te queremos. Bendigo la vida de la persona que está escuchando este audio hasta el final. Bendigo cada paso que vaya a dar, cada minuto, cada hora, cada segundo. Decreto que será en abundancia, en bendición, en prosperidad, en crecimiento en cada área de su vida. Limpiamos en este momento con un rayo violeta cada célula, cada parte de su energía y decretamos que todo fluye para bien, que todo fluye para mejor, que todos los días la persona que nos está escuchando encuentra mejores posibilidades tanto en la salud, en el dinero, en la familia, en sus relaciones interpersonales. Decretamos en este momento que la abundancia, que la felicidad, que la paz, que el amor, que la armonía le acompañan siempre. Además, decretamos que todos los sueños que esa persona ponga en este momento en manos del universo y tengan buenas intenciones, siempre respeten el libre albedrío, se harán realidad. Decretamos en este momento que hay una protección especial de los arcángeles, de los ángeles, en especial del arcángel San Miguel, sobre quien nos está escuchando y sobre todas las personas que ama y que le aman. Decretamos que el arcángel Metatrón organiza energéticamente cada parte de su ser. Te invitamos a compartir este video, darle like y dejarnos un comentario. Bendiciones.